Soy Kyoune, tengo 30 años y soy esposa ama de casa. Mi esposo, Aoki, es 6 años mayor que yo y hemos pasado los últimos 2 años viviendo con sus padres. Los padres de Aoki, Robert y Barbara, están en sus 60s, son vibrantes y activos. Barbara, en particular, ama salir y divertirse. Desde que me mudé, he notado que rara vez hace quehaceres del hogar, a pesar de que no trabaja fuera. Dentro de la casa, sus contribuciones son mínimas. Barbara solía ser ama de casa, pero ahora deja la mayor parte de las responsabilidades en mis manos. A veces me anima a salir y pasar un buen rato mientras ella se queda en casa, pero luego se queja si no tengo todo hecho cuando regresa. He intentado hacer lo mejor para navegar esta frustrante situación. Siempre que le explico a mi suegra que puede que no termine todas las tareas antes de que ella se vaya, ella desestima mis preocupaciones, insistiendo en que manejar un hogar es una expectativa normal y criticando a mi generación por tener dificultades con ello, deseando que pudiera emular su ética de trabajo. No son solo sus comentarios los que me irritan. Barbara constantemente elogia a Aoki, especialmente porque tiene un trabajo en una empresa prestigiosa, lo que la hace muy orgullosa. A menudo dice cosas como, Aoki trabaja muy duro, pero su esposa no está haciendo su parte, que parece ser su frase favorita. Durante la cena, cuando Barbara comienza a quejarse de mí, Aoki no me defiende, simplemente responde con un indiferente, sí, sin mostrar realmente preocupación. Cuando conocí a Aoki, pensé que era maduro para su edad, pero las cosas han cambiado. Siento que me ve simplemente como una ama de casa. Incluso cuando estoy desvelada trabajando en las tareas, él no reconoce mis esfuerzos. En lugar de eso, me lanza la ropa, dándome en la cara, y dice, aquí, cuida esto también. Me arrepiento de haberme casado con alguien así. Desde nuestra boda, él ha cambiado significativamente. En nuestro primer aniversario, trajo un pastel a casa, pero luego bromeó y me estrelló un pey en la cara. No esperarías este comportamiento de un hombre adulto. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en mi vida, y ese es mi suegro, Robert. Es tranquilo y siempre se asegura de saber si necesito ayuda. Es el único que me trata con amabilidad en esta casa. Desde que dejé mi trabajo para casarme con Aoki, él ha sido mi única fuente de apoyo. He llegado a ver a Robert como una figura paterna, pero como trabaja durante el día, a menudo está fuera, dejándome sola con Barbara. Cada vez que converso con Robert, Barbara permanece en silencio, pero puedo sentir su desaprobación, y su actitud hacia mí se ha agriado. Incluso comenzó a acusarme de coquetear con mi suegro solo porque Aoki me ignora. Hacía estos comentarios cuando Robert no estaba cerca. Intenté defenderme, insistiendo en que no era cierto, pero ella simplemente se reía. Te toqué una fibra sensible, decía, actuando como si estuviera exagerando. No importaba cuánto intentara razonar con ella, siempre tenía una respuesta mordaz. Nuestras conversaciones nunca parecían conectar. Hablé de esto con Aoki, esperando que se diera cuenta de que era solo la loca imaginación de Barbara, pero él solo se rió. Así que ahora te gustan los hombres mayores, bromeó. Estaba claro que nada iba a cambiar. No esperaba que ayudara con las tareas o detuviera las burlas de Barbara, pero su respuesta me sorprendió. Sentía que me estaba convirtiendo en una extraña en mi propia casa. Una tarde soleada, Barbara mencionó la planificación de una escapada familiar para las vacaciones de verano de Aoki. Al principio, pensé que era solo su habitual anhelo de una salida, pero luego me sorprendió al preguntarme si quería unirme. No había anticipado ser invitada, pensé que irían sin mí. Cuando dudé, Barbara pareció sospechar algo y preguntó si me resistía a ir. Me sentí incómoda con su repentina invitación y me pregunté cuáles eran sus motivos. No estaba segura de cómo reaccionaría si declinaba. Esa noche, Aoki preguntó de nuevo sobre el viaje, y cuando le dije que me habían invitado, se echó a reír sin razón aparente. ¿Qué tiene de gracioso?, pregunté, sintiéndome cada vez más ansiosa. Él solo lo desestimó, afirmando que no era nada. El día del viaje, partimos con Aoki al volante. Robert no pudo unirse a nosotros de inmediato debido al trabajo, así que éramos solo los tres, Aoki conduciendo, Barbara en el asiento del pasajero y yo en la parte de atrás. No podía ver bien sus caras, lo que aumentaba mi incomodidad. De repente,
Bárbara preguntó si había retirado dinero para el viaje. Cuando confirmé que había sacado unos cientos de dólares, pareció complacida, lo que me pareció extraño. Después de un tiempo en la carretera, me di cuenta de que habíamos pasado la posada donde se suponía que debíamos quedarnos. ¿No acabamos de pasar la posada?, pregunté. Aoki respondió vagamente, diciendo que había una atracción turística más adelante y que haríamos el registro después de visitarla. Su sonrisa parecía forzada y sentí que algo no estaba bien. A medida que nos alejábamos de la posada, el paisaje se volvía más exuberante. Solté un suave suspiro, esperando que ni Bárbara ni Aoki me oyeran. Finalmente, llegamos a una presa que era pequeña y tenía solo un puñado de visitantes. Vamos a salir y estirar las piernas, sugirió Bárbara con entusiasmo. Y asegúrate de no dejar objetos de valor en el auto, agregó Aoki. Seguí sus instrucciones y salí del coche, pero noté que Bárbara y Aoki dudaban, actuando ocupados dentro. Al salir y cerrar la puerta, escuché el inconfundible sonido del coche bloqueándose. Aoki solo había dejado las ventanas ligeramente abiertas, y luego comenzó a reírse a carcajadas. ¿Qué está pasando? ¿Estamos planeando pasar la noche aquí? Sentí una oleada de ira hacia Bárbara, pero logré mantenerla bajo control. ¿Qué quieres decir?, pregunté, esforzándome por mantener la calma. ¿De verdad te lo creíste, verdad? Mi esposo se reía tanto que se sostenía el estómago. Mi cartera y mi teléfono seguían en el coche, y todo había salido según el plan de Bárbara y Aoki. Diviértete aquí afuera, Kyoune, se burló Bárbara. Quizás puedas morder un poco de pasto y dormir bajo las estrellas. Mi esposo, revisando mi cartera, cerró la ventana y su risa se desvaneció. Luego se alejaron, dejándome atrás. Bueno, esto es una situación, y hace un calor insoportable, murmuré para mí misma. A pesar del calor y el riesgo de deshidratación, sorprendentemente, no entré en pánico. Una hora después, ¿qué haces aquí? Mi esposo se sorprendió al verme en el vestíbulo del inn donde se suponía que nos quedaríamos. ¿Eres un fantasma? ¿Pasó algo en la represa?, preguntó, aturdido. Bárbara parecía a punto de desmayarse. Consideré burlarme de ellos haciéndome pasar por un fantasma, pero decidí no hacerlo. No soy un fantasma, me quedaré aquí esta noche, dije, mostrándole la llave de mi habitación. Ya había dejado mi equipaje. Mi esposo no podía entender la situación y comenzó a ponerse nervioso, pensando que había tomado la llave de su habitación sin permiso. ¿Qué está pasando? Devuélvela, exigió, intentando arrebatarme la llave por la fuerza. Justo entonces, un hombre apareció y tomó la mano de mi esposo. Señor, por favor evite causar disturbios, dijo el hombre con autoridad. Parecía tener la misma edad que Robert, pero era más musculoso y alto, dándole una apariencia más confiable que la de mi esposo, que estaba un poco pasado de peso. ¿Quién eres? ¿Eres parte del personal aquí? No puedes simplemente interferir con un huésped así. Te demandaré por agresión, gritó Bárbara al hombre que había intervenido. Lamento no haberme presentado antes. Soy el dueño de este inn, respondió el hombre con calma. Al escuchar esto, mi esposo rápidamente soltó mi mano. Lo reconocí. Había visitado esta zona durante las vacaciones de verano en la universidad. En ese día caluroso, nos perdimos de camino a nuestro alojamiento y encontramos a una chica desmayada al costado de la carretera, Mary, la hija del dueño. Llamamos a una ambulancia y nos quedamos con ella hasta que llegó la ayuda. Al día siguiente, el dueño vino a agradecernos en el inn donde nos quedábamos. Dijo, salvaste la vida de mi hija, gracias. También nos invitó a quedarnos gratis siempre que volviéramos. Desde entonces, mi familia y yo habíamos visitado el inn varias veces, así que conocía bien al dueño. Mientras se dirigía a mi esposo y Bárbara, se mantuvo cortés, pero podía sentir su ira burbujear bajo la superficie. De hecho, tanto el dueño como yo estábamos al tanto del complot de Bárbara y mi esposo desde el principio. Sospeché de su repentina invitación para un viaje hace 2 semanas y puse un grabador de voz en la sala para captar sus conversaciones cuando me bañaba o lavaba, lo que reveló su plan. Lo sé, vamos a dejar a Kyoune en algún lugar. Sería tan divertido. ¿Qué tal aquí? Hay un gimnasio a aproximadamente 1 hora en coche del inn. Me quedé en shock cuando los escuché conspirar. Inmediatamente llamé a Aline e informé al dueño sobre la situación que estaba enfrentando y lo que habían planeado. El dueño se indignó, al haber experimentado que su hija se desmayaba por el calor. Estaba especialmente perturbado. Organizó mi recogida para ese día, y después de que Aoki y Bárbara se fueron, fui en el transporte del inn. Resultó que la conductora era Mary, de aquel incidente hace años.
Acabo de obtener mi licencia. Vamos a la carretera, exclamó emocionada. ¿Ahora? Pregunté, sorprendida. Eso suena increíble, respondí. Hablamos felices. Compramos un helado de especialidad local en el camino, y llegamos a Lynn mucho antes que Aoki y Bárbara. Mencionaste demandar antes, señora, dijo el dueño, mirando a Bárbara con severidad. Sí, lo hice. Es un escándalo ser acusada de lo contrario, respondió Bárbara rápidamente. Lo siento, pero ustedes no son nuestros huéspedes, respondió el dueño firmemente. ¿Qué? No se metan con nosotros. Mi esposo y Bárbara estallaron de ira. Sus reservaciones han sido canceladas, afirmó el dueño sin rodeos. ¿Quién te crees? Mi esposo estaba al borde de perder los estribos de nuevo, pero el dueño lo detuvo. Kyoune no hizo nada malo. Nosotros, Elin, cancelamos sus reservaciones, explicó el dueño con calma. ¿Qué quieres decir?, exigió mi esposo. Si dejas a una mujer sola en una represa en las montañas después de robarle su cartera, ¿no sería eso un crimen? No podemos permitir que personas así se queden en nuestro inn. También hemos contactado a la policía. Mi esposo y mi suegra se enfurecieron con esta revelación. Esto no es un chiste, no piensen que se saldrán con la suya. Trabajo para una gran empresa, protestó mi esposo, señalando el modesto inn en las montañas. Justo entonces, Robert llegó. ¿Qué está pasando?, sintiéndose la tensión. Robert miró a su alrededor y pidió una explicación. Bárbara y mi esposo trataron de apelar a Robert, alegando que el personal del inn era grosero y que querían encontrar otro lugar para quedarse. Pero cuando Robert escuchó lo que había pasado, se enfureció. Ustedes son unos tontos. Esta fue la primera vez que vi a Robert gritar. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que estemos relacionados. Ustedes dos necesitan salir de este lugar ahora mismo. La explosión de Robert dejó a mi esposo y a mi suegra sin palabras. ¿A dónde iremos? ¿A otro hotel?, preguntaron, pero Robert mantuvo su postura. Espera, papá, esa no es una opción, respondió mi esposo con una sonrisa forzada, pero Robert no cedió. Estás cortado. Salgan. No, no me hagan repetirlo. Empujó a mi esposo a un lado. Justo en ese momento, llegaron los policías, y mi esposo y Bárbara se vieron asustados. El dueño y yo le explicamos al oficial la situación, y le hice escuchar la conversación grabada. Mi esposo y Bárbara comenzaron a llorar, pero Robert intervino. Cállense, están interrumpiendo la posada. Oficial, por favor, llévenlos. No es lo que parece, oficial, no pensamos que fuera un gran problema, solo fue una broma, intentó aclarar mi esposo. Pero la actitud del oficial cambió. ¿Una broma? ¿Estás en serio? ¿No entiendes que tu pequeña broma podría haber puesto en peligro la vida de alguien, particularmente la de tu esposa? Recibieron una dura reprimenda, aunque no los arrestaron ya que se consideró un problema familiar. Bárbara y mi esposo permanecieron pálidos durante todo el encuentro. Esto no ha terminado. Los sentimientos de Kiana decidirán su destino. ¿Entendido? Con eso, mi esposo y Bárbara, aún luciendo mal, regresaron a casa. Robert parecía arrepentido todo el tiempo. No dejaba de decir, lo siento mucho. De verdad, no puedo disculparme lo suficiente por no haber reconocido las experiencias desagradables que has estado soportando y por la horrible situación que enfrentaste hoy. También se disculpó sinceramente con el dueño de la posada por los problemas que causaron. Curiosamente, el dueño de la posada es un empresario que maneja múltiples compañías y es cliente del lugar donde trabaja Robert. Mi esposo, sin saber esto, había presumido, yo trabajo para una gran empresa. Si bien estoy contenta de haber podido responsabilizar a mi esposo y a Bárbara, también me asusta pensar en lo que podría haber ocurrido si no hubiera sabido de su plan con antelación. Espero que ser reprendidos por la policía les ayude a comprender la seriedad de sus acciones. Después de regresar de la posada, tomé la decisión de divorciarme de mi esposo. Naturalmente, busqué una considerable pensión alimenticia. Espero que esta experiencia les enseñe una lección y les impida hacer daño a alguien más en el futuro. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Robert y Bárbara también terminaron divorciándose. Robert cortó todos los lazos con mi exesposo y lo echó de la casa debido al incidente. A mi exesposo se le aconsejó que renunciara a su puesto. Aparentemente, su comportamiento en el trabajo había sido problemático durante algún tiempo. Justo como me maltrataba a mí, también había sido cruel con sus colegas, lo que llevó al Departamento de Recursos Humanos a considerar acciones en su contra. Al reflexionar sobre mis propias acciones, me siento decepcionada de haber exhibido un comportamiento similar. Mi ahora desempleado exesposo está luchando por encontrar un nuevo trabajo. A pesar de su edad,
Carece de un historial laboral sólido para puestos gerenciales en su empresa anterior y tiene dificultades para explicar por qué se fue. Bárbara también ha sido expulsada por Robert y ha buscado refugio con sus familiares en la casa de sus padres. Sin embargo, hay preocupaciones sobre sus hábitos de gasto y su amor por viajar. Sus familiares temen que si se muda con ellos, podría agotar sus ahorros. Sería prudente que considerara encontrar un trabajo a medio tiempo, especialmente porque aún goza de buena salud. Me he mudado de la casa de mis suegros y ahora vivo de forma independiente cerca. Sigo en contacto con Robert, y a veces le consulto por consejos relacionados con el trabajo. Anteriormente, me enfocaba en manejar el hogar y cuidar a los niños, pero ahora estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Mientras buscaba trabajo, un dueño de empresa se acercó a mí y me preguntó si estaría interesada en trabajar para ellos. Se preocupaba genuinamente por mi bienestar y parecía ansioso por ayudarme a encontrar un puesto en su compañía. Acepté la oferta con gusto. Estoy increíblemente agradecida por su amabilidad. Expresé mi agradecimiento. Pero él insistió en que eran ellos quienes debían estar agradecidos. Sentí que ya había pagado la deuda de antes, y ahora era momento de dar algo a cambio. La empresa que me recomendó es muy conocida y trata a sus empleados excepcionalmente bien. Fue una grata sorpresa. Curiosamente, está en la misma industria de la que mi exesposo solía presumir, pero esta empresa es mucho más grande. Todos allí son acogedores, y estoy disfrutando mucho más de mi tiempo ahora que antes, lidiando con problemas maritales. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo video, manténganse sorprendidos. Hola, soy Jacob y me siento bastante ansioso hoy porque estoy a punto de hacer algo importante. Voy a la casa de Sara para proponerle matrimonio. Sara y yo fuimos compañeros de clase en nuestra juventud, y reavivamos nuestro romance después de encontrarnos en una reunión de la escuela hace 6 meses. Ahora, en nuestros 30 años, hemos tenido numerosas conversaciones sobre nuestro futuro juntos. Sara ha expresado su deseo de casarse, lo que inicialmente me puso un poco nervioso, pero también pensé que podría ser una gran idea. Por lo tanto, tomamos la decisión de unirnos en matrimonio. No puedo quitarme la sensación de que no le he propuesto a Sara de la manera correcta. Optamos por una boda rápida, sin una planificación extensa. Hace apenas unos días, acordamos que le haría la propuesta formalmente en su casa. No he tenido la oportunidad de conocer a los padres de Sara desde que comenzamos a salir, pero recuerdo vagamente haber visto a su padre durante la secundaria, probablemente en una noche de padres o en algún evento escolar. Me pareció serio y muy enfocado en la educación, lo cual me dejó una impresión. Mi propio padre falleció cuando era joven y tenía una personalidad más relajada, así que ver a papá de Sara tan comprometido realmente me llamó la atención. Parece ser una persona muy sincera. Me preocupa cómo reaccionará el papá de Sara cuando se entere de que estamos planeando casarnos tan rápido y sin una propuesta tradicional. Podría pensar que 6 meses es demasiado corto para una relación. Cuanto más pienso en esto, más nervioso me pongo. Anoche fue una lucha. Tuve dificultades para dormir y esta mañana no pude comer mucho. Mi mamá notó mi inquietud y parecía preocupada. Le mencioné que pronto le presentaría a mi novia, pero no especifiqué que era Sara. Quiero que sea una sorpresa, dado que mis padres también fueron compañeros de clase en la secundaria. Creo que le agradará saber que mi futura esposa comparte esa conexión. Después de la muerte de mi padre, nuestra familia enfrentó dificultades económicas, lo que me obligó a comenzar a trabajar justo después de la secundaria. Mi mamá desempeñó un papel crucial para mantenerme centrado durante ese periodo difícil. Ella tiene una perspectiva positiva, nunca habla mal de los demás y tiene una visión esperanzadora de la vida, lo cual me ha influenciado mucho. No se entromete mucho en mi vida romántica, probablemente porque sabe que estoy ocupado, pero quiero tranquilizarla. Por eso necesito que la reunión de hoy salga bien. Estoy tan ansioso que siento que podría desarrollar una úlcera estomacal, pero al ver mi angustia, mi mamá me dio una palmadita reconfortante en la espalda y me dijo: «Tú puedes, hijo, tiene razón, no puedo permitirme mostrar debilidad ahora, necesito reunir mi valentía». Con ese pensamiento en mente, me dirigí a la casa de Sara. Al llegar, Sara me recibió en la puerta y me invitó a entrar. «Entra, mis padres te están esperando», dijo, haciendo que mis nervios aumentaran. Al entrar a la sala, vi a sus padres sentados en el sofá, sonriéndome cálidamente. «Nos alegra que hayas podido venir. Hemos estado esperando tu visita», dijeron amablemente. Una ola de alivio me inundó. Parecían amables y accesibles, y comencé a pensar que esta reunión podría ir realmente bien. Después de presentarme, la mamá de Sara me ofreció un poco de té. «Gracias», respondí con gratitud. «No me di cuenta de que asististe a la secundaria con Sara», comenté, sorprendido.
¿Alguna vez estuvieron en la misma clase?, preguntó. Le expliqué que no compartimos clases, pero que nos reconectamos en la reunión escolar. Oh, ya veo. Debería recordarte si eras un estudiante destacado, incluso de otra clase, reflexionó, apoyando su mentón en su mano y luciendo pensativa. Antes de que pudiera decir algo más, Sara intervino con una risa. Jacob no era exactamente un estudiante sobresaliente, ¿verdad? Era bastante promedio, ¿no? Desearía que no hubiera sido tan directa, pero ya era demasiado tarde. Miré a su madre y noté que su expresión era inexpresiva. El comentario de Sara cambió la atmósfera. Lo que había sido un intercambio agradable de repente se sintió pesado y tenso. Después de un silencio incómodo, el papá de Sara finalmente rompió el hielo. ¿Qué universidad asististe? Nunca fui a la universidad. De hecho, no terminé la secundaria. Comencé a trabajar justo después de la secundaria. Tenía la intención de ser honesto sobre mi pasado cuando de repente un taza de té voló hacia mí. Al mismo tiempo, una voz gritó, «No me mientas. Sara me dijo que eras un CEO, pero solo eres un desertor que ha estado trabajando desde la secundaria. ¿Cómo puedo confiar en alguien como tú para dirigir una empresa? Solo estás aprovechando la ola de startups y pronto fallarás. Recuerda mis palabras». El papá de Sara me miró incrédulo, me agarró del cuello y exigió, «¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Estás tratando de aprovecharte de mí porque soy un ejecutivo en una gran empresa?». Intenté desesperadamente explicar, pero se negó a escuchar. «No puedo confiar en alguien que no terminó la secundaria. No perteneces aquí. Sal», gritó, empujándome y arrojando una taza de té en mi dirección. Ni siquiera pude aclarar el malentendido ni calmarlo. Me pateó y caí al suelo, con Sara y su madre simplemente observando, sin intervenir. Entonces, todo se desvaneció en la oscuridad. Él volcó la mesa del comedor y traté de esquivarla, pero me golpeó el pie. El dolor era insoportable y no pude evitar quejarme. «Deja de ser dramático», se burló el padre de Sara. «No puede doler tanto». Incluso Sara intervino, diciendo, «Eres tan débil para un hombre. Esto es una vergüenza». Sabía que tenía que salir de allí, a pesar del latido en mi pie. Logré dejar la casa de Sara. Cuando regresé a casa, mi mamá, que había estado esperándome con ansiedad, corrió a recibirme. Verla me llenó de alivio y me desmayé. «Jacob, qué bueno que estás despierto». El rostro preocupado de mi mamá me dio la bienvenida cuando abrí los ojos, con lágrimas en los ojos mientras recuperaba la conciencia. Los recuerdos del incidente en la casa de Sara inundaron mi mente. Quería hacerla feliz, pero en su lugar, solo había traído preocupación y tristeza. «Lo siento, mamá, no creo que pueda presentarte a mi novia después de todo», admití. «No te estreses por eso, Jacob. Estoy aliviada de que estés bien», me consoló mi mamá. «Me quedé en shock cuando te desmayaste frente a mí. Dormiste un día completo por el shock. El doctor dijo que parece que rompiste un hueso en el dedo del pie. Te darán de alta pronto, pero la recuperación tomará alrededor de un mes. También descubrieron moretones por todo tu cuerpo». Animado por mi mamá, comencé a contarle los eventos de ese día. Tan pronto como mencioné el apellido de Sara, noté un cambio en la actitud de mi mamá. «¿Johnson? ¿No te refieres a ella?». Su rostro se volvió pálido. Me di cuenta de que durante mis años de secundaria, el padre de Sara había reprendido a mi mamá, alegando que tener a un niño de un hogar monoparental cerca era una mala influencia para su hija. Mi padre había fallecido cuando yo era pequeño, y mi mamá, que trabajaba incansablemente todos los días, solo pudo asistir a los eventos escolares una vez durante esos 3 años. Ella se sintió profundamente herida por lo que el padre de Sara le había dicho en ese entonces. Nunca habló de ello ni mostró signos de estar afectada, pero ahora, al ver la expresión frustrada de mi mamá mientras decía, «No puedo creer que la persona que dijo tal cosa lastimara a mi hijo», hizo que mi ira se encendiera. No se trataba solo de que me menospreciara por haber terminado solo la secundaria. También había herido a mi mamá. En ese momento, decidí enfrentar tanto a él como a Sara. Al día siguiente, regresé a la casa de Sara. La había informado de antemano, pero Sara no parecía arrepentida por lo que había sucedido. En cambio, me culpó por la falta de comunicación mientras yo estaba inconsciente. Esa realización me hizo sentir patético. La persona con la que planeaba casarme podía actuar de esa manera, pero también reconocí que era una bendición descubrir esto antes de casarme. Cuando llegué a la casa de Sara, ambos padres estaban esperando afuera. «¿Cómo te atreves a volver aquí? No pises nunca más en esta casa». El padre de Sara ya estaba agresivo. Ni siquiera reconoció mis muletas o el yeso en mi pie izquierdo. «No tengo intención de volver a entrar. He decidido presentar una queja y estoy aquí para informarte», declaré. Mi declaración pareció sorprenderlos y se intercambiaron miradas antes de estallar en risas.
Espera, ¿hablas en serio sobre presentar una queja? ¿No te hirieron gravemente? Es absurdo demandar al padre de tu prometida, protestó Sara. Le informé que el compromiso estaba cancelado. Pensé que se sorprenderían o se molestarían por la noticia de la queja y la ruptura, pero parecían indiferentes. No te rindas solo porque la reunión no fue bien. Si te disculpas, Jacob, le pediré a mi papá que te dé otra oportunidad, dijo Sara con altanería. ¿Por qué debería disculparme? Mi ira se desbordó mientras respondía con firmeza, no tengo nada de qué disculparme. Estoy serio sobre terminar el compromiso y presentar la queja. Entonces Sara, intentando hacerse la mártir, sugirió que su padre podría fácilmente desestimar un informe policial. Incluso podría hacer que este compromiso roto desapareciera si sucediera ahora. No podía creer su osadía. ¿Cómo se atreve a actuar de esa manera? Incluso el padre de Sara se unió, diciendo, Sara, estamos mejor sin un hombre como este. Adelante, presenta un informe policial si lo deseas. Dudo que tenga suficiente evidencia para que importe de todos modos. Se burló, riendo de manera despectiva. Tal padre, tal hija, ese dicho de repente parecía muy apropiado. ¿Estás seguro de eso? Decidí interrumpir sus risas. No tienes evidencia de que hice algo, así que la policía no podrá actuar. Pensaste que me echaría atrás si mencionabas un informe policial, ¿no, tonto? Deberías saber que eso no me intimidaría, dije, con las manos en las caderas. El padre de Sara se rió con confianza. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad de la situación. De hecho, esa es la evidencia. Claramente no entendiendo lo que quería decir, los tres me miraron con incredulidad. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Había estado grabando todo desde antes de llegar. Necesitaba pruebas de que mis lesiones fueron causadas por ellos. No importaba cuán poderosos fueran en una gran corporación. No podrían escapar de un cargo de agresión con la evidencia clara. En lugar de disculparse, el padre de Sara comenzó a gritarme, ¿cómo te atreves? Adelante, presenta tu informe. No hay manera de que te deje casarte con Sara. La madre de Sara, que había estado en silencio hasta ese momento, comenzó a entrar en pánico. Aún podemos elegir perdonarlo en este momento, ¿verdad, querido? Suplicó. No, respondí firmemente, como mencioné antes. El compromiso está terminado y presentaré un informe. Me niego a casarme con alguien que es indiferente cuando su prometido está herido y que se une a sus padres para burlarse de mí, afirmé. Al escuchar mi declaración, Sara, que anteriormente me había menospreciado, comenzó a entrar en pánico. Estás mintiendo, Jacob. Dijiste que querías casarte conmigo. Eres un mentiroso. En respuesta, el padre de Sara estalló de ira. Eres un mocoso sin educación. Nunca te perdonaré. Se lanzó hacia mí. Su golpe me tomó por sorpresa, haciéndome caer al suelo. La madre de Sara se apresuró a intervenir, intentando desesperadamente detener a su esposo para que no continuara con el ataque. Querido, esto es serio. No sabemos quién podría estar mirando, suplicó, pero su esposo la ignoró. Eres solo un CEO de cartón. Usas eso para encantar a Sara. ¿Y ahora quieres demandarme? Te demandaré por fraude y cancelar nuestra orden de $5 millones con tu empresa, amenazó. Había estado reflexionando sobre esto durante algún tiempo y había decidido atrapar a este hombre tanto como fuera posible. ¿De qué hablas? ¿$5 millones? No hay forma de que consigas un trato así. El padre de Sara se rió, levantándose de encima de mí y llamándome tonto. Ahora era el momento de mostrarle la verdad. Llamé a mi madre. ¿Qué esperas lograr llamando a tu madre? Me provocó Sara. Solo tienes un padre. Qué patético que tu madre sea tu único apoyo en momentos como este. Realmente hace una diferencia no tener padre, ¿verdad? Sin percatarse de lo que estaba a punto de suceder, el padre de Sara continuó menospreciándome. Era casi divertido. Aproximadamente 10 minutos después, el momento que había estado anticipando finalmente llegó. El teléfono del padre de Sara comenzó a sonar. Respondió, diciendo que era de su empresa. Inicialmente, hablaba con confianza, pero gradualmente su tono vaciló y su rostro perdió color. En cuanto colgó, me lanzó una mirada furiosa. ¿Qué demonios has hecho?, exigió. Hice exactamente lo que dije, cancelé la orden. Me niego a hacer negocios con una empresa que menosprecia a las personas según su nivel educativo o situación familiar, expliqué con calma. El padre de Sara aún parecía escéptico. No hay forma de que alguien con tu limitada educación pueda lograr eso. ¿Tienes conexiones o algo así?, se burló, continuando menospreciando mi nivel educativo. Perdí todo deseo de continuar el intercambio. Cree lo que quieras. Adiós, dije, dándome la vuelta para irme. Espera un minuto, gritó el padre de Sara, tratando de perseguirme,
pero fue detenido por Sara y su madre. ¿Qué exigieron? ¿De qué se trataba eso de los 5 millones de dólares? ¿De qué trataba esa llamada? Estaba atrapado. Era cierto que solo había completado la secundaria y apenas había comenzado a aprovechar la ola de startups, pero con los ahorros que acumulé con mi madre, había establecido un negocio próspero que colaboraba con grandes corporaciones. Ahora, mi madre, que era la vicepresidenta de mi empresa, había contactado a la empresa del padre de Sara. No quería mezclar problemas personales con negocios, pero había llegado a mi límite. Al regresar a casa y ver la habitual actitud alegre de mi madre, me sentí culpable por involucrarla en mis asuntos personales. Sentía que mi tiempo como CEO había llegado a su fin y lamentaba haberla hecho asumir un papel tan incómodo. Lo siento, mamá, por hacerte manejar esa desagradable llamada. Me disculpo. En lugar de estar molesta, mi madre sonrió. Cuando le pregunté la razón de su alegría, respondió: se me ocurrió una gran idea y la decidí sin consultarte. El CEO. Resultó que cuando mi madre contactó al presidente de la otra empresa, le informó sobre las acciones del padre de Sara hacia mí. Sugirió que si él era despedido, la cancelación de la orden podría revertirse. Para cuando llegué a casa, el presidente de la otra empresa ya había llamado para informarme que el padre de Sara había sido efectivamente despedido. Fiel a su palabra, mi madre se aseguró de que la orden continuara. No me importó hacer una llamada y no tuvimos que buscar otro proveedor. Simplemente eliminamos a un individuo tóxico que solo se preocupaba por el estatus y menospreciaba a los demás. Con eso, mi madre me animó, asegurándome que no había nada de qué preocuparme. Después de eso, recibí una avalancha de llamadas y mensajes de Sara, instándome a casarme con ella, así que bloqueé su número. Según una historia que escuché de un excompañero de la secundaria, después de este incidente, Sara descubrió que yo era el CEO y se acercó a mí en nuestra reunión. Parecía que quería convertirse en la esposa del CEO, iniciando una relación y hablando de matrimonio. El padre de Sara fue arrestado después de que presenté una denuncia. La madre de Sara, que había estado presumido del trabajo de su esposo en una empresa prominente, no pudo soportar la mirada de la vecindad al descubrir su arresto. Parecía desaparecer, dejando a Sara atrás. Era una conclusión justa para una madre e hija que solo se preocupaban por su reputación. Mantuve nuestro contrato con la empresa donde trabajaba el padre de Sara, y ahora disfrutamos de una relación positiva. Las discusiones sobre nuevos proyectos están en marcha, y parece que mis días seguirán ocupados pero gratificantes por algún tiempo. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Mantente sorprendido.